Vamos a comenzar con el mensaje de hoy día. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. ¿Ustedes alguna vez han, han usado algo, ¿ya? ¿Han usado algo para el fin por el cual no fue creado? Ya, yo lo he hecho muchas veces. Y creo que en nuestra cultura es parte de lo que hacemos. Por ejemplo, cuando estamos sentados y vemos que la mesa está un poco coja, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Una chapita, ¿cierto? ¿Dónde hay una chapita, cierto? Ponemos una chapita, o si no, un papel, ¿cierto? Lo doblamos bien para que no, ahí todavía está un poco coja, doblémoslo de nuevo para que quede un poco más arriba y arreglamos la situación. Somos expertos en eso. Mi esposa también a veces hace lo mismo, ¿cierto? Hay unas cosas que son especiales para encresparse las pestañas, ¿cierto? Se compran en una farmacia y uno las hace, ¿cierto? Y las pestañas no se caen. Bueno, mi esposa siempre se le olvida comprarse eso, entonces ella va y saca una cucharita, ¿cierto? Y empieza así con las pestañas, se saca como 10 pestañas cada vez que lo hace, pero siempre lo hace. Bueno, nosotros también, yo hago un mea culpa de lo mismo. O sea, yo hace un tiempo atrás agarré un cuchillo porque tenía que atornillar un tornillo de una manilla, creo que estaba suelta, entonces agarro un cuchillo y empiezo a darle vuelta, no pude apretarlo bien y el resultado fue que rompí la punta del cuchillo. Hacemos eso muchas veces, usamos cosas para el fin por el cual no fueron creados. ¿Y qué es lo que resulta cuando hacemos eso? Bueno, lo que pasó con el cuchillo a veces nos pasa a nosotros mismos. Cuando nosotros no usamos las cosas para el fin por el cual fueron creados, terminamos a veces rompiéndolo y terminamos también afectando al resto. Lo mismo es cierto, hermanos, en nuestra vida. Hoy día nosotros vamos a hablar sobre nuestro propósito. Y Dios en nosotros tiene un propósito. Dios nos creó con un fin. Y cuando nosotros usamos nuestro cuerpo y lo que Dios nos ha dado para el fin por el cual no fue creado, terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos y terminamos también haciéndole daño al resto. Vamos a hablar sobre esto, así que me acompañen por favor en oración para que sea Dios el que esté hablando a través de su palabra para nosotros en este día. ¿Me acompañan en oración? Señor Jesús, quiero darte las gracias por este día. Gracias, Señor, te damos por la alabanza de hoy día. Gracias porque tú nos das la instancia para poder expresar lo que está en nuestros corazones hacia ti. Gracias porque la música nos ayuda, Señor, y poder cantar todos juntos es una bendición, Señor. Damos gracias por esta hermosa iglesia que tú nos has dado, Señor, y también queremos pedirte hoy día que nuestros corazones estén abiertos para escuchar tu voz hoy día, Señor. Queremos escuchar de ti, Señor, por eso estamos aquí. Háblanos hoy día, Señor, para poder realmente hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, siempre tomo agua porque se me seca la boca, disculpen, pero tengo que hacerlo, si no empieza a sonar mal. Estamos en una serie que se llama Abre los Ojos. Estamos hablando sobre una serie que se llama Abre los Ojos. Y toda esta serie se cimenta sobre la base del texto de Efesios 1:18. Y el texto dice así, esta es una oración que el apóstol Pablo está haciendo por su iglesia en Éfeso. Dice así, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Hemos estado hablando respecto a esto. La primera semana hablábamos respecto a la diferencia entre ver y realmente ver, que como cristianos nosotros a veces vemos, a veces leemos un texto, a veces escuchamos la palabra y vemos por encima. Pero la oración del apóstol Pablo es que nosotros podamos realmente ver cuál es nuestra herencia, qué es lo que nosotros, en lo que estamos, a qué familia participamos realmente. Y toda esta serie se ha cimentado sobre la base de eso, de que nosotros podamos, en lo que vamos a aprender, realmente ver y no solamente ver. Eso hablamos la primera semana. La segunda semana hablamos sobre la grandeza de Dios. Y decíamos que no podemos aceptar la grandeza de Dios hasta que aceptemos nuestra pequeñez. Y la semana pasada estábamos hablando sobre nuestra identidad y decíamos que nosotros fuimos hechos para buenas obras, fuimos hechos para andar en un camino de buenas obras que Dios dispuso de antemano para que andemos en ellas y que este camino nos revela nuestra verdadera identidad. No es que sea un esfuerzo gravoso caminar por el camino que Cristo puso por delante. Caminar con Cristo es difícil, pero caminar en nuestro propio camino que vamos inventando es aún más difícil. Entonces hablamos sobre esto la semana pasada y hoy día vamos a hablar sobre nuestro propósito. Vamos a hablar sobre nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Es probablemente una de las preguntas más importantes que nosotros nos podemos hacer. Es una pregunta que filósofos, que pensadores, ¿cierto?, que escritores se han hecho durante muchos años. Es una pregunta fascinante. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué nosotros existimos? La palabra nos dice en Eclesiastés 3:11 de que
Dios puso en nosotros un deseo de ir más allá. Vean este texto, me encanta este texto, súper interesante. Dice, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Otras traducciones dicen que puso eternidad en el corazón del hombre. Y es cierto, Dios puso en nosotros un deseo de ver más allá, de ir un poco más allá. Y este deseo que nosotros tenemos de decir, bueno, tiene que haber algo más que simplemente esto. Es algo único de la raza humana. Nosotros nunca vamos a ver un perro caminando por la calle preguntándose, oye, ¿por qué existo? ¿Cierto? ¿Cuál es el sentido de la vida? No se lo pregunta. Nunca nos vamos a ver a una serpiente, ¿cierto? Diciendo, oye, ¿por qué Dios me tiene arrastrándome por el suelo y no puedo ser un ave como la que va ahí? No se hacen ese tipo de preguntas. Nunca vamos a ver a un palto, ¿cierto? Teniendo envidia de un manzano. ¿Por qué no puedo ser manzano? No. Es único de la especie humana hacernos preguntas como esta, de nuestro propósito. ¿Por qué estamos nosotros aquí en la tierra? ¿Por qué existo? Es una cualidad intrínseca del ser humano buscar el porqué de nuestra existencia. Y de eso quiero que hablemos un poco hoy día. Vamos a hablar sobre nuestro propósito. Ahora, esto probablemente lo hemos escuchado antes. O sea, la información que yo les voy a dar hoy día probablemente la han escuchado antes, no sea nueva, pero la oración mía, la oración del liderazgo de nuestra iglesia es la misma oración del apóstol Pablo. Que lo que aprendamos hoy día sea con nuestros corazones abiertos, con los ojos de nuestros corazones iluminados para poder entender realmente cuál es nuestro propósito y poder vivir acorde a esto. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? ¿Por qué estamos aquí? Fuimos creados para adorar a Dios. ¡Ay, qué espiritual, pastor! ¿Cierto? Qué espiritual, ¿cierto? Adorar a Dios. Parece como algo tan ambiguo, ¿cierto? Muchas veces nosotros asociamos lo espiritual con ambigüedad, como que así es como algo etéreo. Pero vamos a descubrir hoy día que es algo muy, pero muy concreto. Ese es nuestro propósito. El problema es que muchas veces mal entendemos lo que significa la adoración. Pensamos en adoración y ¿en qué pensamos? Pensamos en los 30 minutos que acabamos de pasar, ¿cierto? Adorando a Dios. Pensamos que eso es la adoración, es adorar a Dios. Y la otra es alabanza, ¿cierto? Porque son canciones más rápidas, entonces adoración y alabanza. Pero cuando nosotros estamos adorando, no se resume a los 30 minutos que estamos pasando antes de escuchar el mensaje, sino que la adoración a la cual se refiere la Biblia no tiene nada que ver con música. La adoración es nuestra vida. No tiene, punto 1, nada que ver con música. Punto número 2, es que la adoración no es para mí. No es que me gustó el alabanza hoy día, así como que sentí algo muy especial, como que Dios me habló, ¿cierto? Y como que me sentí lleno cuando estaba adorando a Dios. Eso puede pasar, pero no es el propósito de la adoración. Yo adoro a Dios no porque yo lo sienta, sino que yo adoro a Dios porque Él se lo merece. Entonces, tiene poco que ver con música. Segundo, no adoro cuando quiero, sino que adoro porque Dios se lo merece. Y vamos a hablar un poco más respecto a esto. La adoración es mucho más que música. Y lo otro que es importante de la raza humana es que nosotros tenemos una cualidad intrínseca que siempre estamos adorando. Siempre estamos adorando. Y Dios puso la cualidad de la adoración dentro de nosotros para adorarlo a Él. Pero también nos da la libertad de poder adorar a lo que nosotros queramos. La Biblia dice así. Efesios capítulo 1 dice, versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Junto con eso, lo que decíamos, la adoración, esa cualidad única que Dios puso dentro de nosotros para adorarlo a Él, junto con eso nos dio la libertad de poder adorar lo que nosotros queramos. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar cualquier otra cosa. Nuestros trabajos, nuestra familia, nuestro futuro, o quizás nos vamos a terminar adorando a nosotros mismos. Pero esa cualidad de adoración Dios la puso porque fuimos creados para adorarlo a Él. Entonces la pregunta no es si adoramos o no adoramos. La pregunta es qué es lo que estamos adorando. ¿Cuál es el objeto de tu adoración? Entonces lo que quiero que hoy día nosotros podamos descubrir es que nuestro propósito es adorar a Cristo y que cuando Cristo se transforma en el objeto de nuestra adoración, nuestra vida, escuchen esto, nuestra vida comienza a fluir, nuestra alma entra en descanso y encontramos finalmente nuestro propósito. Cuando adoramos a Dios, cuando nuestra vida es adoración a Dios, encontramos nuestro propósito. Romanos 12:1 dice así, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta
la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Adoración es sacrificio. Adoración es sacrificio. Siempre ha sido lo mismo. La adoración siempre ha sido sacrificio. Históricamente, adorar era sacrificar. La cultura antigua era ofrecer sacrificios de animales muertos a Dios para la redención de nuestros pecados. Ofrecían animales, corderos. Así se adoraba. Era sacrificios de animales o a veces alimentos, pero animales muertos. Normalmente era eso. Uno mataba un animal y lo ofrecía como sacrificio a Dios, pero nosotros sabemos que esos sacrificios muertos, por así decirlo, fueron suplidos por la muerte de Cristo una vez y para siempre. Primera de Pedro 3:18 dice así: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? La adoración sigue siendo sacrificio, pero ya el sistema antiguo no existe, ya no hay sacrificios de animales muertos, porque los pecados pasados y los pecados del presente y del futuro ya fueron suplidos completamente por Cristo. Entonces ya no hay sacrificios muertos. Esa adoración de sacrificios muertos ya no existe. Se transforma entonces, hoy en día, ¿en qué? Chip libre. Claro, pues como Cristo ya murió, yo ahora puedo hacer lo que yo quiera, porque tengo chip libre, ya fue todo absorbido por Cristo en la cruz, entonces ahora como Cristo murió por mí, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Obviamente, no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el texto? Ya no es sacrificios muertos, pero se reemplaza por sacrificios vivos. Nosotros, nuestra adoración hoy día no significa necesariamente morir para Cristo, no es que yo me martirice necesariamente para ser una adoración, sino que mi vida se debe transformar en un acto de adoración. Esa es nuestra adoración espiritual. Otras traducciones, nuestro culto racional. Esto es muy importante. Una cosa es levantar nuestras manos, aplaudir, cantar, emocionarnos durante 30 minutos una vez por semana. Otra cosa muy diferente, hermanos, es ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo ante Dios. Pero importante, esa es nuestra adoración espiritual. Ese es nuestro culto racional, ese es nuestro propósito. Para eso fuimos creados, para ofrecer nuestro cuerpo ante Dios como sacrificio vivo. Encontramos ahí nuestro propósito. En el fondo lo que estamos diciendo es: aquí estoy, Dios. Todo lo que yo soy lo ofrezco en un sacrificio para ti. Esa es nuestra adoración. Y no solamente el hecho de hacer así, sino que eso sea realidad en el día a día. En definitiva, la adoración es una invitación a morir. Es una invitación a morir. La adoración es una invitación a morir. Uno dice, pero qué atractivo, pastor. Me invitan a morir. Vino a la iglesia y el pastor me dijo que tenía que morir. Pero, esto es muy importante, morir, sí, pero morir ¿para qué? Para encontrar la vida que realmente es vida. Juan 12:24 dice así: ciertamente, este es un texto muy hermoso. La imagen que presenta aquí: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Cae el grano de trigo y el grano de trigo se rompe, desaparece, pero al desaparecer, al romperse y al morir, encuentra el propósito para el cual fue creado. Al morir. Lo mismo es cierto con nosotros. Nosotros encontramos nuestro propósito viviendo en adoración. Y no estamos realmente adorando de verdad a Dios si no estamos muriendo. Es ahí cuando encontramos nuestro propósito, donde empezamos a florecer. Nosotros morimos y empieza a nacer nuestro verdadero propósito como resultado de ser sacrificios vivos. Y estamos frente a esta decisión todos los días, a cada rato. ¿Voy a pecar o voy a adorar? ¿Voy a ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo o voy a vivir para mí? Todos los días, a cada rato. ¿Sabían ustedes que lo opuesto de adorar es pecar? Y en el fondo pecar, ¿qué es lo que es pecar? Pecar es obviamente errar al blanco, pero también significa que es usar nuestro cuerpo para el fin por el cual no fue creado. Dios tiene un propósito para todo lo que Él nos dio. Él tiene un propósito para la creación y cuando lo usamos para el propósito para el cual no fue creado, se transforma en pecado, lo opuesto a la adoración. Y estamos frente a esta decisión todos los días. ¿Vas a pecar o vas a adorar? ¿Cómo le contestas a tu esposa? ¿Vas a pecar o vas a adorar? ¿Qué es lo que miras por internet? ¿Vas a pecar
o vas a adorar, el tipo de conversaciones en las cuales vas a participar. ¿Vas a pecar o vas a adorar? En el manejo de tus finanzas, ¿vas a pecar o vas a adorar? Es una lista interminable. Estamos frente a esta encrucijada a cada momento. Vamos a usar lo que tenemos, nuestro cuerpo y todo lo que Dios nos ha dado para pecar o para adorar. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Pastor, ¿por qué nos tiene que complicar la vida? Yo vengo a la iglesia con tantos problemas, tantas responsabilidades, deudas, preocupaciones, y más encima usted me está diciendo que tengo que venir a adorar y vivir mi vida para adoración y ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo ante Dios. Yo vengo aquí a sacarme pesos de encima, pastor, no a ponerme más peso. Aquí viene lo bueno. Dile a la persona que está al lado, ahora sí, dile. Ahora sí viene lo bueno, ya. Aquí vamos a entender lo que está hablando el pastor. Aquí viene el mensaje, la parte central. Yo quiero insistir en lo que hablaba el domingo pasado. Que escuchen esto, que el engaño, este es un engaño del enemigo, es que cuando tú vives para ti o vives en pecado, vas a ser más completo, más feliz y vas a estar más satisfecho. Cuando tú vives para ti, yo, esto es para mí, yo quiero caminar mi propio camino. El engaño del enemigo es que ese camino es mejor y vas a estar más satisfecho. Ese es un engaño. Es un engaño, porque la realidad es que adorar, ser sacrificios vivos, es la vida que fuimos creados para vivir. El problema es que creemos que vivir para adorar a Dios es una vida fome. ¡Qué fome! Que son un montón de no nomás. No, y no es así. Sexo, no. Diversión, no. Música, no. O sea, sí, pero solo Marcos Witt, ¿cierto? Arte, no, ninguna cosa. Y nos olvidamos de este texto que es tan importante. Génesis 1:31 dice así: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Todo lo que Dios creó es bueno. El sexo es bueno, comer es bueno, trabajar es bueno. Miren lo que dice Pablo. 1 Corintios 10:31, en conclusión dice: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces no está diciendo no pueden hacer nada. No, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y el problema es que el engaño del enemigo es que nos dice que vas a ser más feliz, más satisfecho, más completo cuando vivas para ti. No, es todo lo contrario. Eso es un engaño. Vivimos felices y contentos y es nuestro propósito cuando vivimos para la gloria de Dios, porque para eso fue creado, lo que Dios hizo, nuestro cuerpo y la creación. Y el problema es que tomamos lo bueno que Dios creó, y lo transformamos en vivir para nosotros y lo torcemos y lo usamos por un fin para el cual no fue creado. Decíamos que el sexo es bueno, sí, es bueno, pero transformamos el sexo cuando vivimos para nosotros en promiscuidad sexual. Comer es bueno, Dios creó los alimentos. El problema es que tomamos algo bueno de Dios y lo transformamos en gula. El trabajo es bueno, el trabajo es bueno, es saludable. El problema es que tomamos algo bueno que Dios creó y lo torcemos y lo transformamos en ser trabajólicos y vivir para el trabajo. Y la lista es interminable. Y terminamos haciéndonos daño a nosotros y terminamos haciendo daño al resto por tomar algo bueno y torcerlo y transformarlo en algo egoísta, viviendo para nosotros y no viviendo como sacrificios vivos para Dios. Por tomar algo que es originalmente bueno y torcerlo. Esto es muy importante. Vivir para la gloria de Dios no es estar todo el día leyendo la Biblia, todo el día orando, todo el día ayunando, todo el día memorizando textos bíblicos, todo el día cantando alabanza, todo el día evangelizando. Eso sí, es parte. Pero una persona viviendo para la gloria de Dios está disfrutando de todo lo que Dios creó y usándolo para el propósito para el cual fue creado. Tu cuerpo, tus ojos, tus manos, tus pies, tus oídos, tus órganos sexuales, usándolos todo para el fin por el cual fue creado. Una persona viviendo para la gloria de Dios, escuchen esto, es una persona que está completamente viva en el sentido más amplio de la palabra. Eso es adorar. Cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Y usar la creación de Dios para el propósito para el cual fue creado. En armonía con toda la creación. Salmo 19:1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Toda la creación adora a Dios. ¿Cuándo? Cuando
vive conforme al propósito por el cual fue creado. Los frutales cuentan la gloria de Dios cuando dan sus frutos. Los pájaros cuentan la gloria de Dios cuando cantan. Las nubes cuentan la gloria de Dios cuando cae la lluvia. Lo mismo es cierto con nosotros. En conjunto con toda la creación, nosotros adoramos a Dios cuando vivimos para el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Fuimos creados para adorar. Y eso significa que el ofrecimiento de nuestros cuerpos es un ofrecimiento de sacrificios vivos. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros asumimos que la adoración es levantar las manos al cielo 30 minutos los domingos y que después la vida sigue igual. No, no es un momento en nuestra vida, es nuestra vida completa. Pregunta, ¿cómo estamos? Porque siempre estamos adorando. ¿Cómo estamos? La pregunta no es qué adoramos. O sea, la pregunta no es si adoramos o no adoramos, la pregunta es qué estamos adorando. Y cualquier cosa que no sea adorar a Dios, la Biblia lo describe como idolatría, que es pecado. En definitiva, pregunta, ¿estás adorando o estás pecando? ¿Estoy adorando o estoy pecando? ¿Estamos usando nuestro cuerpo para lo que fue creado, tus manos, oídos, órganos sexuales, mente, etcétera? ¿Estamos ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo ante Dios? Porque si usamos algo para el fin por el cual no fue creado, terminamos dañándonos a nosotros mismos, terminamos dañando al resto. Quiero terminar con esto. Y quiero ser bien honesto con ustedes. Ustedes saben que yo siempre he sido honesto con ustedes, pero hoy día voy a hacerlo nuevamente. Es muy fácil hablar desde el escenario muchas veces. Hoy sí, ofrecer cuerpo de sacrificio vivo y todo, yo entiendo. Yo quiero decirles que ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo es una lucha diaria. Mirar con mis ojos lo que debo mirar, oír con mis oídos lo que debo oír, tocar con mis manos lo que debo tocar, decir con mi boca lo que debo decir, pensar, y este es el más difícil, pensar con mi mente lo que debo pensar. Es una lucha. ¿Estamos juntos en esto? ¿Estamos todos en la misma? Pero qué bueno, hermanos, que tenemos a un Dios que envió a su Hijo a morir por todos nuestros pecados, que Él conoce nuestra mente, nuestras intenciones, conoce todo. Igual nos ama, igual nos espera, igual nos tiene paciencia. Hebreos 4:16 dice así, este texto me marcó esta semana. Dice así, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Se dan cuenta que poder acercarse confiadamente al trono de Dios es algo... No tengo palabras para describirlo. Dios me conoce, nos conoce, lo que pensamos, lo que hicimos el verano pasado, por así decirlo, sabe todo. Y nos dice, vengan, humíllense delante de mí y yo los perdono. Es tremendo.